Bienvenidos al curso de base de datos. En este primer video vamos a ver lo que es la introducción a los sistemas de gestión de base de datos. Vamos a ver una serie de conceptos básicos, así como una visualización de cómo se veía, cómo se hacían antes la parte del guardado de datos en una aplicación y cómo es hoy en día los sistemas de gestión de base de datos. En este curso comenzaremos de lo más básico conceptualmente e iremos poco a poco ahondando hasta llegar a la parte práctica del lenguaje SQL, donde abordaremos consultas simples hasta sus consultas más complejas. Entonces, en esta primer toma vamos a ver lo que es la introducción a los sistemas de gestión de base de datos. Mi nombre es Eduardo Valera. Comencemos con unos conceptos básicos. Lo primero es el dato. El dato es la expresión mínima de la información que representa hechos, realidades del mundo virtual. Es decir, el dato es aquel que se guarda en lo que más adelante vamos a ver como una celda dentro de una base de datos. Y la información pues es el conjunto de datos procesados de forma tal que genera algún significado. El campo es la unidad básica de una base de datos, es la unidad donde se guardan los datos. Los registros, pues, es el conjunto de campos, ¿verdad?, referidos a una misma persona u objeto. Es decir, un registro es una línea dentro de una tabla o una fila. El campo clave de todos esos campos que conforman el registro, hay un campo o varios campos que permiten identificar y localizar el registro de manera ágil y organizada. Y la tabla, que es el conjunto de registros almacenados en forma secuencial. Estos son los conceptos básicos que vamos a ir viendo durante todo el curso. Entonces, todo es lo que conforma una base de datos. Que una base de datos es el conjunto de datos relacionados entre sí, que debe estructurarse de forma tal que pueda ser fácilmente almacenada, manejada y recuperada por los usuarios. Y los datos deben describir un dominio de interés para el grupo de usuarios que lo usan, correspondiente a preguntas concernientes a ese dominio. Es decir, todos esos datos que son almacenados dentro de la base de datos tienen un común interés, ¿verdad?, dentro de un dominio. Ahora vamos a ver los principios fundamentales de una base de datos. Son 4 principios fundamentales que persigue una base de datos. El primero es dividir la información para evitar la redundancia, ¿verdad?, porque malgasta espacio y aumenta la probabilidad de errores e incoherencias dentro de los datos. La 2, es fundamental que la información sea correcta y completa, es decir, tenemos que asegurarnos de que todo esté guardado, ¿verdad?, de manera correcta. 3, determinar la finalidad de la base de datos. Es muy útil plasmar en un papel el propósito de la base de datos para dar claridad y objetividad. Esto con respecto a lo que habíamos hablado anteriormente, de que los datos tienen que estar todos en un mismo dominio, en un mismo interés. Y 4, buscar y organizar la información necesaria. Esos son los 4 principales, los principios de una base de datos. Ok, ahora vamos a ver las características que debe tener una base de datos o las características que persigue una base de datos. Lo primero es que debe de haber una independencia lógica y física de los datos. Debe haber una redundancia mínima de que no se repita la información. Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, es decir, debe permitir que varios usuarios accesen al mismo tiempo. Integridad de datos, de que los datos todos correspondan. Debe permitir consultas complejas, optimizadas. Debe haber seguridad de acceso y auditoría, es decir, seguridad al momento de accesar a través de varios métodos, y el que accese debe guardar una bitácora de qué hace y cuándo lo hace. Debe permitir respaldo y recuperación de los datos y acceso a través de APIs de los distintos lenguajes de programación. Ahora vamos a ver
vamos a comenzar a ver lo que es la gestión de base de datos. En una gestión de base de datos participan principalmente 4 tipos de usuarios para accesar a la base de datos. Entre ellos está el usuario de aplicaciones, ¿verdad? Que es aquel usuario que accesa a la base de datos, pero a través de un software. Los programadores de la aplicación, que son los desarrolladores que accesan a la base de datos a través de los lenguajes de programación. Los usuarios especializados que accesan a la base de datos a través de IDEs de las bases de datos para hacer consultas especializadas, y el administrador de datos que también usa IDEs o interfaces de los sistemas de gestión para administrar, hacer backup, respaldo, reindexar, etc. Anteriormente a los sistemas de gestión de base de datos, los datos se guardaban a través de lo que se llaman sistemas de gestión de archivos, donde cada desarrollador, cuando hacía un software, pues guardaba los datos a la manera que él coincidía, ¿verdad? Y generalmente eran en archivos de acuerdo a una estructura y método de acuerdo a cada desarrollador. No había un estándar. Entonces en ese momento pues había separación y aislamiento de los datos, duplicación de datos, de tantos datos pues se repetía la información, había una dependencia de los datos, es decir, el software estaba casado con esos datos guardados, formato de fichero incompatible, cada desarrollador hacía su formato como quisiera, entonces eran incompatibles con otros, y las consultas eran fijas, es decir, se desarrollaban, se creaban las búsquedas de datos, y esas búsquedas quedaban allí con el código binario del software. Entonces por eso luego surgen lo que son los sistemas de gestión de base de datos, que no es más que un software, digamos una capa intermedia entre los datos y el usuario, que permite al usuario procesar, describir, administrar y recuperar los datos en una base de datos. Entonces aquí vemos un grafiquito donde están los datos físicamente dentro del disco duro, los usuarios, y una capa intermedia de un DBMS, en sus siglas en inglés, ¿verdad?, que hace el puente administrativo, digámoslo así, de los datos. Un sistema de gestión de base de datos, el propósito general, ¿verdad?, es de manejar de manera clara, sencilla, ordenada, un conjunto de datos que posteriormente se convertirá en información para una organización cuando se hagan las búsquedas. Los sistemas de gestión de base de datos no solo contienen la base de datos, sino una descripción compleja de la estructura de los datos, lo que llamamos el catálogo del sistema. Normalmente estos sistemas de gestión de base de datos se basan en un modelo de datos. Existen varios modelos de datos. El más famoso de ellos es el modelo relacional. Está el modelo de datos jerárquico basado en relaciones padre-hijo. El modelo de datos de red o codazil basado en grafos. El modelo de datos relacional, que lo vamos a ver en el siguiente video, ¿verdad?, que es el que está basado en casi todos los sistemas de gestión de base de datos hoy en día. Y el modelo de datos orientado a objetos, que también ha tenido mucho auge últimamente, sin embargo todavía hay mucho camino que andar en ese ámbito. Las características del enfoque del sistema de gestión de base de datos es que tiene una naturaleza autodescriptiva de los sistemas de base de datos, se autodescribe a través de los catálogos, como dije anteriormente, separación entre los programas y los datos, es decir, una visual separación entre los IDE que usan los sistemas de gestión y los datos guardados allí en los archivos. Eso mismo, soporte de múltiple vista de datos, es decir, permite que de varias formas se puedan accesar a los datos, y comportamiento de datos y procesamiento de transacciones multiusuario. Más o menos en gráfico, este es como se ve un sistema de gestión de base de datos. Acá arriba vemos cuáles son los usuarios que describí anteriormente. Estos usan IDEs, ¿verdad?, o digamos interfaces de cómo accesar a los datos. Por ejemplo, los usuarios de aplicaciones accesan a través de la interfaz de las aplicaciones, los programadores de la aplicación a través de IDEs de desarrollo, o
las APIs de los lenguajes, los usuarios especializados a través de los mecanismos de consulta y el administrador de base de datos a través de los mecanismos de definición de base de datos. Estos todos van al procesador de consulta, que es el que hace como la conversión del lenguaje SQL al lenguaje de máquina, y usa el gestor de almacenamiento, que es el encargado de buscar los datos físicamente en la base de datos. Las funciones básicas que tiene un sistema de gestión de base de datos están las funciones de descripción o definición de datos, o LDD, que son todas aquellas funciones que me permiten a mí crear estructuras o administrar estructuras de datos como las tablas, índices, etcétera, dentro de una base de datos. Están las funciones de manipulación, que son todas aquellas funciones que me permiten a mí extraer datos. Están las funciones de utilización o control, que son aquellas interfaces que pueden haber en el sistema para todos los usuarios. Tienen la responsabilidad de administración, ¿verdad? Como la creación de usuarios, respaldo, hacer backup, etcétera. ¿Verdad? Esas son las tres funciones principales de un sistema de gestión de base de datos. Ahora vamos a ver los componentes. Está, como vimos en el gráfico, el procesador de consulta, que es el que traduce la sentencia de un lenguaje de consulta, que normalmente es SQL, a instrucciones de bajo nivel que pueda entender el sistema de gestión de base de datos o el gestor de base de datos. Entonces está el gestor de base de datos, que proporciona la interfaz o la API entre los datos de bajo nivel almacenados en la base de datos y los programas de aplicación. El gestor de archivos, que es el que asigna todo lo que es la parte física dentro del disco duro de los datos. El precopilador del lenguaje de manipulación de datos, DML, que convierte las sentencias de creación de estructuras, DML. El compilador del lenguaje DDL, que convierte la sentencia de manipulación de datos. El gestor de diccionario de datos, que es aquel que se encarga de todo lo que es almacenar la parte del catálogo del sistema, los metadatos. Entonces, esos son los componentes que normalmente se usan dentro de un sistema de gestión de base de datos. Ahora, como hemos visto, las definiciones, las características, los componentes, etcétera, veamos cuáles son las ventajas. Tenemos un control de la redundancia en los datos, ¿verdad? A través de las claves primarias, ¿verdad? Podemos controlar que no se me repitan o no se repitan la información almacenada. Debe haber una coherencia de datos. Eliminando redundancia en almacenamiento se reduce el riesgo de incoherencia. Datos compartidos en los sistemas de gestión de base de datos pertenece a la empresa y puede ser por tanto compartido por otros usuarios autorizados, es decir, ya sea otro software o usuario, yo puedo administrar ese tipo de acceso y haga una mayor eficacia en la recogida, validación y entrada de datos. Al no existir redundancia, los datos se recogen y se validan una sola vez. Y por último, facilidad para mantener estándares establecidos. Es decir, con un sistema de gestión de base de datos podemos colocar estándares de cómo se crean y cómo se almacenan los datos, ¿verdad? Y para ello, SQL nos provee de muchas herramientas o métodos que vamos a ver más adelante. Adicionalmente, mejora la seguridad, ya que para poder acceder a los datos existen varios mecanismos que los sistemas de gestión de base de datos establecen. Mejora la accesibilidad de los datos, ¿verdad? Ya que incorpora lenguajes estándares de consulta como SQL, que es un lenguaje muy intuitivo para recuperar datos y manejar estructura de datos. Y mejora el mantenimiento de la aplicación, ya que nos provee una serie de herramientas para lo que es reindexar, hacer mantenimiento en general de una base de datos. Ok, entre los actores que hemos visto, uno de los principales es el DBA o el administrador de base de datos. ¿Qué hace él? Bueno, una de las cosas es definir el esquema conceptual de la base de datos. Otro es definir el esquema físico, es decir, la creación de las estructuras dentro de la base de datos. La tercera, definir las verificaciones de seguridad e integridad, es decir, toda la creación de las claves primarias, foráneas, check, etc. Definir procedimientos de respaldo y recuperación, es decir, crear un mecanismo, ¿verdad?
y planificación de cuándo se harán respaldos y en qué momento se harán recuperaciones, supervisar el desempeño y responder a cambios en los requerimientos. Normalmente los sistemas de gestión de base de datos también nos proveen IDE, donde se ven el desempeño de cuánto tarda una consulta, etc. Y administrar el acceso de los usuarios a las bases de datos. Estas son las funciones principales que debe tener un DBA. Entonces esto es todo por este primer video de la introducción a los sistemas de gestión de base de datos. Los próximos videos vamos a ver lo que es el modelo relacional y así vamos a ir ahondando cada vez más en este grandioso mundo de las bases de datos. Muchas gracias.